Arratsaldeon Gasteiztik. Buenas tardes desde Vitoria-Gasteiz. Maria de Maeztu Forum Feministak Gasteizko udalaren laguntza antolatu dugun ekitaldia asteragoaz. Eskerrik asko deialdi honi erantzunez, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Vamos a comenzar el acto que hemos organizado en el Fórum Feminista María de Maeztu con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Agradecemos a quienes atendiendo esta convocatoria estáis al otro lado de la pantalla. Pilar Aguilar Carrasco da gure gonbidatua. Eta gaia emakumeak zineman. Hitzaldi hau orain dela urte bete emateko geneukan aurre ikusita. Gasteizen eta aurrez aurre. Baina pandemia zela eta bertan behera utzi behar izan genuen. Orain, teknologia hauei bidez, zuzenean ikusi eta entzun ahal izango dugu. La conferencia correrá a cargo de Pilar Aguilar Carrasco, con el título Mujeres de cine, perspectiva feminista del relato audiovisual. Si bien esto se iba a celebrar hace un año, el 10 de marzo, en Vitoria y de manera presencial, la pandemia que ya acechaba seriamente nos llevó a suspenderla el mismo día, siguiendo la recomendación del Ayuntamiento, y 4 días después nos confinaban. Hoy podremos verla y escucharla en directo por esta vía. Zinema beti egon da gure bizitzan, baina inoiz fijatu algara nola banatzen diren paperak emakume eta gizonen artean? Eta emakumei ematen zaien zeregina? Eta nola erabili dira mezuak momentuko sistemaren interesen mesedetan? Hainbat eta hainbat galdera egin ditzakegu. Guzti horretaz hitz egingo digu Pilar Aguilarrek. Ondo aztertu ditu gai hauek. Jakintsua da eta hortan eta hausnarketarako datuak emango dizkigu. Ondoren zuek egindako galderei erantzungo die. Horretarako hitzaldia ematen ari den bitartean, galdera idatziak bidali ditzakezue eta gero pasatuko dizkiogu. Esta conferencia se enmarca en las actividades que se organizan en torno al 8 de marzo, uniéndonos así a la reivindicación de igualdad de trato, de derechos y oportunidades de mujeres y hombres que representa esa fecha. Pero también pensamos que esa idea hay que mantenerla los 364 días del año restantes. Nuestra invitada de hoy nos va a hablar sobre diversos aspectos de esa actividad que es el cine, que nos resulta tan cercana y al mismo tiempo de la que nos queda tanto por conocer. Hoy queremos adentrarnos en los entresijos de sus mensajes, en el lenguaje que utiliza el audiovisual en sus relatos, en sus diversas formas, largometrajes, series, películas en general en cine y televisión. La producción cinematográfica es elevada y es importante, pues sustenta a todo un sector económico. De hecho, se habla de la industria del cine. Nosotras siempre hemos visto películas, pero ¿nos hemos fijado cómo se distribuyen los papeles entre mujeres y hombres? ¿Qué visión nos ofrecen las películas de las mujeres? ¿Cómo nos representan? ¿Qué mensajes nos transmiten las películas? ¿Y tienen esos mensajes alguna relación con el sistema social, político y económico imperante en cada momento? ¿Cómo debemos ver y analizar una película desde nuestra perspectiva feminista? Podríamos seguir haciendo preguntas. No olvidemos que una imagen y un texto pretenden lanzar un mensaje y este busca un objetivo concreto. De ahí su importancia. De todo esto queremos tratar hoy y para ello tenemos a una experta en la materia. Es, como ya he dicho, Pilar Aguilar Carrasco. Ella es escritora, ensayista, analista y crítica de cine y televisión, investigadora y estudiosa del sector audiovisual y además es una feminista convencida. Pilar Aguilar nació en Andalucía, en la provincia de Jaén. Bien joven marchó a Madrid y después a Francia. Era la época franquista, por lo que allí descubrió que había otra forma de vida, con aire fresco. Desde entonces su vida siempre se ha movido entre España y Francia. Nos lo habrán quitado. Tras unos años allí, volvió a España y en la Universidad de Sevilla se licenció en Filología Moderna. Militante activa contra el franquismo, acabó exiliándose en Francia
donde se licenció en Ciencias de la Educación en la Universidad René Descartes de París. Después, en ese mismo centro, realizó un máster en Sociología de la Educación. En 1977 regresó a España, acogiéndose a la ley de amnistía, pero nuevamente volvió a París, siguió estudiando y se licenció en Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales en la Universidad Denis Diderot de París. Ya inmersa en el ámbito de la cinematografía, en los 90 volvió a Madrid y en la Universidad Autónoma realizó un máster en Historia y Estética del Cine. Pilar Aguilar no ha parado de estudiar, analizar películas y sacar conclusiones y publicarlas a través de artículos, libros, conferencias, cursos, etc. Yo diría que es una mujer activa, imparable e incansable y que ama lo que hace. Actualmente imparte docencia en másteres y posgrados en varias universidades, así como cursos y conferencias como la que hoy tenemos la suerte de tener aquí. Ella ha centrado su actividad en el análisis de los relatos audiovisuales, fundamentalmente en los relatos de ficción. Esto es, qué historias se cuentan y cómo se cuentan en el cine, en las películas, las series, televisión, etcétera. ¿Qué nos transmiten esos relatos? ¿Cuál es el mensaje? Y lo hace aplicando la perspectiva de género. La razón es la siguiente. Cuando ella comenzó a observar cómo era la representación de mujeres y hombres en el cine, percibió que el tratamiento era bien diferenciado. Vio que en general los hombres eran los protagonistas en los relatos, que a ellos les pasaban las cosas interesantes, mientras que las mujeres ocupaban un lugar secundario sometidas al papel que les atribuye el varón. Comprobó que pocas veces se presenta un protagonismo compartido, equilibrado, mujeres y hombres, y también que pocas veces se presenta en el cine a mujeres con criterio, independientes, con ideas e intereses propios, o sea, mujeres con entidad por sí mismas. Ella afirma que el cine es un vehículo de desigualdad y que no hay cine neutro. Para Pilar Aguilar, este tipo de relato supone una deformación de la realidad en la que vivimos, pues invisibiliza a muchísimas mujeres. Por eso, ella se centrará en lo que denomina hacer visible lo invisible. Esto es, sacar a la luz los mensajes ocultos que nos transmiten los audiovisuales. Además, no podemos olvidar que, como bien dice ella, en los relatos de ficción se transmiten ideologías, valores y modos de ver y entender la vida, pero que son reaccionarios, patriarcales y machistas, dicho en sus propias palabras. Y además, generalmente esos mensajes nos llegan sin que tengamos elementos de defensa, sean racionales o analíticos, con los que protegernos. De manera que a veces puede suceder que esos mensajes estén en contradicción con nuestros propios principios, valores y modos de pensar. De todo lo anterior, Pilar deduce la evidente necesidad de analizar los relatos, sus mensajes y hacer una interpretación crítica de todo ello. Por tanto, a ella le preocupa educar nuestra mirada al ver cine. Por eso ofrece herramientas para descodificar el mensaje profundo, para mirar y ver de otra manera, con otros ojos, desde otros ángulos, ser conscientes de las emociones que se transmiten. De todo esto nos hablará hoy. Con esta conferencia nos gustaría lograr que fuésemos más conscientes de esos sutiles mecanismos que los audiovisuales activan en nuestras mentes. En definitiva, nos parece importante disponer de ciertos elementos o claves para poder mirar, analizar e interpretar los audiovisuales de una manera más crítica y que incluya un enfoque feminista. Y en esto Pilar tiene mucho que decir. Y en buena parte lo dice a través de su obra. Por un lado, desde hace más de 25 años, viene publicando muchísimos artículos relativos al tratamiento de la mujer en los medios audiovisuales. Por otro lado, ha publicado varios libros, fundamentalmente ensayo, y son los siguientes. En 1996 publicó Manual del espectador inteligente. En 1998, Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90. En 2004, Somos todas de cine. En 2010, Género y cine en España. En 2014 escribió la novela, ficción, No quise bailar lo que tocaban.
En 2018, el papel de las mujeres en el cine. En 2019, La imagen te ciega, manual básico de análisis audiovisual. En 2018 y a finales de 2020 se publicaron los 2 tomos de Feminismo o barbarie. Se trata de una recopilación de artículos suyos publicados en distintos medios que van contra los tópicos y argumentos del patriarcado. En febrero de 2019 sale Debate Prostitución, 18 voces abolicionistas. Además de ella, que coordina el trabajo, abordan este controvertido tema voces tan autorizadas como Ana de Miguel, Rosa Cobo, Miguel Lorente, Octavio Salazar, Amelia Valcárcel, Beatriz Jimeno, Lidia Falcón y así otros 10 nombres más que enfocan el tema desde distintas disciplinas. Hay también exprostitutas. Tratan sobre las cuestiones éticas de la prostitución y la industria del sexo. Y no sé si me dejo alguno, pero antes de finalizar, quiero destacar que Pilar tiene un blog en el que vierte su opinión sobre su ámbito de análisis y dispone de mucha e interesante información. Os invito a entrar en pilaraguilarcine.blogspot.com. Ahí tiene analizadas 128 películas desde el año 2009 hasta hoy. Sus comentarios los distribuye en varios apartados, como críticas de cine, prostitución en el cine, lenguaje audiovisual, madres, protagonismo, sexualidad, y ella añade entre paréntesis y pornografía, televisión, violencia contra las mujeres, etc. Pilar participa también en las redes sociales y ha recibido algunos premios. En conclusión, podemos decir que Pilar Aguilar es una de las críticas de cine con perspectiva feminista más destacadas en la actualidad. Bueno, y dicho todo esto, solo me queda indicar que durante la conferencia se podrán enviar preguntas escritas que las iremos ordenando para pasárselas después a Pilar Aguilar para que responda. La recepción de las preguntas se cerrará cuando acabe su intervención por una cuestión de operatividad. Y sin más, cedo la palabra a Pilar Aguilar, que se encuentra en Jaén. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, es tan exhaustiva que ahora temo yo defraudar. No. Tú no vas a defraudar, Pilar, porque después de un año esperándote, bueno, nos parece un gusto tenerte con nosotras, ¿no? Después de un año. Y tú no defraudas, tú tienes tanto y tanto que decir y tanto que en lo que ahondar y tenemos tanto que aprender de ti que estamos expectantes. Tenemos un tiempo muy limitado, lo recuerdo también. Sí, bueno. Bueno, pues nada, empezamos entonces. Empieza cuando quieras, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias. De nada. Pues, te agradezco a ti y agradezco a todo el foro Feminista de Vitoria, porque es verdad que sabemos el esfuerzo que conlleva cualquier cosa, ¿no? Y además, claro, pues hemos tenido que modificar. A ver, mirad, efectivamente, conectar, a ver, un momentín que ahora me dice no sé qué. Oh. ¿Veis la pantalla o no? Yo sí la veo. ¿Las demás la ven? No lo sé. Oye, pregunta si vemos la pantalla. Error en la presentación en línea, me dice. ¿Eso es verdad? Que le dice cerrado la presentación en línea. Se ve bien. A ver. Será Álvaro, dice se ve. A ver, ¿lo veis? Sí, lo vemos. ¿Lo ven? Yo sí lo veo. ¿Tú lo ves? Yo sí lo veo. De que se retire ya. No puede ser tomarse tanto tiempo. ¿Veis la pantalla que yo estoy poniendo o no? A ver,
si vemos la pantalla... Ah, ¿tú lo oyes? Ah, que sí, que lo está viendo todo el mundo. Ah, perfecto, perfecto. Es que no sabía yo si lo veía Ahora, bien. ahora se ve, ¿no? Sí. Vale, vale. Esta es la sesión de hoy, pero efectivamente hace un año teníamos el 10 de marzo, teníamos proyectado hacer esta misma conferencia presencial y fue efectivamente el día en que yo ya estaba allí en Vitoria disfrutando de la ciudad y de vosotras, pero al final no se pudo hacer porque fue el día que, como tú bien has dicho, cerraron todo. Y aquí estamos un año más tarde y que sí, claro, las feministas somos muy persistentes y tenemos que adaptarnos, todavía no controlamos quizás muy bien todos los medios nuevos, pero en fin. Entonces, yendo al tema que nos ocupa, a ver, yo creo que sí, que somos conscientes de hasta qué punto, o sea, somos conscientes de la importancia que tiene el relato audiovisual, pero yo creo que no está de más volverlo a pensar, porque incluso aunque digamos, sí, yo me doy cuenta, creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto. Es decir, más allá de una historia concreta o de influencias pues, más o menos superficiales, fácilmente detectables, como modas de ropa o frases o música o encumbramiento de actores y de actrices, que eso después de todo sería bastante superficial, el problema es más de fondo porque el relato audiovisual, sobre todo cuando es reiterativo, se cuentan distintas historias, pero a veces analiza el conjunto y dice, aquí hay temas que se repiten, modos de contar que se repiten, miradas que se repiten. Entonces, modifica profundamente nuestras opiniones. Y nuestros sentimientos, que también son opiniones, porque claro, ya sabemos, la inteligencia emocional luego se convierte, la expresamos con palabras. Es decir, modifica nuestros modos de estar en el mundo y de interpretarlo. Y ya lo sé, sí, hay incluso quien es tan ingenuo, tan ingenua, que dice, no, a mí el cine no me influye, esas son historias. Bueno, o sea, hay que ser muy ingenua para pensar eso. Y quizá efectivamente una película concreta no, pero como dije antes, cuando se repite un esquema, ese esquema nos modela nuestro mundo. Y nadie vive al margen de su mundo. Nos crea un universo mental, no solo personal, sino social, del que es muy difícil desligarse. Naturalmente, tenemos también un espíritu crítico, más o menos desarrollado según la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos destapar un rinconcito de la manta que nos tapa y por ahí mirar hacia una perspectiva que buscamos y a la que con esperanzas pensamos poder avanzar. Es decir, podemos vislumbrar que hay otro mundo, otra posibilidad, no otro mundo, sino otra posibilidad, un horizonte al que podemos ir caminando. Pero, a ver, vuelvo a insistir, nadie escapa de su universo. Entonces, por lo tanto, es muy importante analizar qué universo nos crean las ficciones, porque el relato audiovisual es hoy en día el mensaje más potente, pero con diferencia sobre el siguiente. Bueno, habrá quien le guste más la música, habrá quien le guste más el teatro, pero al margen de gustos, si hablamos ya de influencia en nuestro mundo, hoy en día el relato audiovisual, las pantallas, lo que transmiten, sean series, sean películas, sean videojuegos, sean publicidad, tiene un poder de modelar nuestro mundo inigualable. Y además tiene, bueno, esto es complejo porque tiene muchos factores que se pueden analizar por lo que ocurre, pero yo quiero aquí destacar sobre todo dos. Uno es que son relatos que difícilmente percibimos como mensaje. Es decir, algo que se formule oralmente, inmediatamente nos ponemos en guardia.
incluso sin percibir que estamos en guardia, y pensamos, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Algo que se nos muestre en una historia es mucho más difícil tener ese despegue crítico. Es decir, si voy a poner un ejemplo así rápido. Cuando yo era pequeña, pues claramente el mensaje explícito que nos daban, así tranquilamente, era que bueno, que las mujeres, pues yo qué sé, pues no teníamos vida propia. Teníamos que esperar a ver si un buen hombre, teníamos suerte y un buen hombre nos elegía y entonces pues él nos daría una vida. Nosotras no teníamos en nosotras mismas una vida por delante, ¿eh? Si no nos elegía nadie, pues entonces éramos la solterita que vivíamos con nuestros padres y si nuestro hermano o nuestra hermana casada algún día nos sacaba, en fin, bueno, ese tipo de cosas, que hoy en día parecen muy lejanas, porque en este país hemos hecho grandes cambios, pero esto era lo que nos decían. Hoy en día eso ya no se dice, no se dice. No, alguien que lo dijera, pero bueno, todo el mundo diría, pero ¿qué cuentas? Sin embargo, el cine y las series lo siguen diciendo y no causa escándalo ninguno. ¿Y cómo lo dicen? Pues como luego explicaré más detenidamente y como también se apunta en la presentación, lo dicen negándonos el protagonismo. Es decir, haciendo de nosotras seres subordinados que aparecemos en función de otro. Y si no nos elige el otro, pues no tenemos vida. Y otro aspecto que tiene muy peligroso, o sea, este es un aspecto, ya os digo, fundamental, ¿eh? El hecho de que los mensajes audiovisuales, ser críticos ante un mensaje audiovisual, tener un distanciamiento suficiente como para pensar qué me están contando, es muy difícil. Nos los tragamos tal cual, sin ni siquiera tomar una aspirina para el dolor, nada. Y luego, efectivamente, modelan un imaginario y unas emociones. Entonces, mirad, esta película es Casablanca, que supongo que habréis visto porque es un gran clásico. ¿Y por qué la traigo? En el 41 fue cuando Estados Unidos decidió entrar en la guerra europea, en la guerra mundial. Pero, ¿qué significaba para Estados Unidos entrar en la guerra? Pues mandar sus jóvenes, que estaban allí, muy lejos de todo el conflicto, bueno, aunque había habido el bombardeo de Pearl Harbor, pero bueno, mandarlos a defender a Europa, que era una cosa como lejana y como, bien, bueno, lo hicieron, lo explicaron políticamente, había todo un discurso, digamos, racional explicando aquello. Pero unos meses más tarde hacen Casablanca, que tuvo muchísimo éxito, y Casablanca predica que hay que ir a la guerra, pero lo predica de una manera mucho más sofisticada, mucho más interesante, mucho más emocional. ¿En qué sentido lo predica? Pues en que el protagonista es un americano que es el que salva a todo, ¿eh? Porque el francés es un sinvergüencilla, el italiano es un bobo, el alemán no es un bobo, pero él de todas maneras lo pone en su sitio, e incluso el héroe resistente, pues bueno, pues será muy héroe, pero no hace nada en lo que vemos en la película. Es decir, ¿qué nos dice? El héroe americano va, salva a ese mundo en crisis, además hay escenas que están clarísimas. Es un mundo, presenta un mundo completamente caótico, el principio de la película, por ejemplo, es un mundo donde todo se compra, se vende, todo está destrozado, hasta que llegamos a la mesa donde está él, que es el dueño del cotarro. Es una película muy significativa, pero bueno, entonces la intención de la película es esa. La historia de amor es el caramelo con el que nos lo hacen tragar y toda la historia de amor. No, la historia de amor no es lo fundamental de la película. Bueno, y he puesto este fotograma porque este fotograma es muy significativo de, efectivamente, también ya del tema concreto del papel de las mujeres. Porque fijaos, ella está entre los dos, que es su rol en la película, estar entre los dos, entre su marido y el amante, el que ella ama, de verdad. Pero veis que ella es el fondo de armario.
el primer plano, los que de verdad importan son ellos. Y además es verdad, en la película ella, por ejemplo, en medio de todo ese cataclismo que ocurre en Casablanca, entre gente vendida, gente traficada, bueno, la guerra como fondo, la crueldad alemana, la insolencia, la cobardía de uno, etcétera, etcétera. En medio de eso ella ni una sola vez se pronuncia sobre el tema. Los otros sí, los otros tienen una posición respecto a la historia que están viviendo. Ella, ni mu, ella, pues eso, simplemente su papel está en relación con la dependencia que tiene de uno u otro. Bueno, ellos también, este fotograma es magnífico porque además se ve que es un gran cineasta, porque la película es muy buena. Veis que forman entonces un triángulo visual también. Y aunque Laszlo es más alto, bueno, es que Francis Bogart era muy bajito, aquí lo subían a veces en una plataforma, ¿sabéis? Pero fijaos que, por supuesto, Humphrey Bogart está a la derecha y la luz lo trata de una manera mucho más dramática, más densa. El otro es muy plano, ¿no? Este está en una posición mucho más atractiva. Es un personaje mucho más atractivo, fabricado solamente a base de la colocación de la mirada, porque además Laszlo mira como al horizonte y él nos mira a nosotros y a nosotras, los espectadores, y la luz lo trabaja intensamente. Bueno, me he detenido un poco a ver esto, pero vamos, esto era circunstancial. Era solamente para indicaros cómo, efectivamente, la potencia del cine, y esto lo han hecho muchísimo con muchísimas guerras. Hay una guerra y no muestras nada más que a unos soldados y a los otros son sombras y naturalmente, sean los que sean esos soldados, te vas a sentir identificada con ellos. Entonces, a ver, yo quiero entrar, es un mundo muy amplio, no voy a poder hablar de todo, pero pensé que me gustaba entrar recordando también a el origen del cine. Y en el origen del cine está esta chica, pues bueno, aquí es que muy jovenceta, es cuando empezó, Alice Guy, que fue la primera, no solo la primera directora, sino la primera persona del mundo mundial que hizo un film expresamente de ficción. Los Lumière habían hecho cosas que, bueno, también eran ficción, pero ella fue la que dijo, no, yo quiero inventarme una historia, filmar una historia completa, no la realidad, sino una historia inventada. Inventó, por supuesto, decorados, todo. Yo no voy a detenerme, es una figura interesantísima, solamente os voy a aconsejar, porque luego en las redes está todo, en YouTube, os aconsejo que veáis estas 3 películas. El Hada de las Coles, que es la primera, esta que os decía, que fue la primera película de ficción, que cuenta, bueno, es que en Francia los niños no vienen de París, sino que nacen en las coles. Entonces, eso, nada, dura unos segundos porque era lo que duraban entonces las películas, no llega al minuto. Luego ya cuando las películas se alargan, bueno, ya tuvo un éxito tremendo y durante años hizo muchísimo cine. Hay una película que me encanta que se llama La pequeña heroína o L'Héroïne, en fin, no sé, la podéis encontrar distintos nombres, que es muy divertida y la protagonista es una niña que es una heroína. Entonces está muy bien y además, bueno, a mí no me parece nada, me parece significativo que justamente hiciera de protagonista a un personaje femenino y además una niña, muy simpática esta película. Y luego tiene una que es divertidísima, que se llama Las consecuencias del feminismo y es el terror de que las mujeres tomen el poder. Entonces, bueno, no os valgo de ella, las podéis ver, a mí me parece una persona muy, muy, muy interesante de saber que existe. Y luego también os quiero recordar que nosotras también fuimos espectadoras entusiastas desde el principio del cine. Las mujeres fueron, bueno, desde el primer momento. Bueno, también es verdad que, a ver, el cine era barato.
el teatro suponía una parafernalia, no había tantos teatros, era más caro, había que vestirse, te tenía que sacar tu marido, en fin, ese tipo de cosas. El cine, en cuanto empezó a hacerse popular, o sea, rápidamente, es que nada, tenían una máquina que era un aparatejo así de madera, con la manivela, y recorrían cualquier sitio, cualquier barrio, y en un café, en cualquier sitio, con que hubiera una pared, pues ya está. Y entonces era muy barato y estaba siempre muy cercano, con lo cual las mujeres, que tenían la movilidad muy limitada, sin embargo podían ir, podían coger a su madre, a su amiga, a su vecina, en vez de ir al Rosario, iban al cine, mucho más interesante, claro. Porque además para las mujeres supuso, a ver, una ventana abierta al mundo fundamental, porque si ahora todavía las mujeres tienen movilidad limitada, imaginaos lo que era en todo el mundo en esa época la movilidad de las mujeres, un desastre. Entonces, perdón, voy a cerrar, un momento que cierro, perdonad, es que no había cerrado el mail y me salen. Bien, entonces también hay que recordarlo por eso, porque para las mujeres supuso, incluso, por ejemplo, yo cuando era pequeña, también para nosotras aquí en el pueblo, ver una película, como eran americanas casi todas, pues de pronto veías mujeres que no estaban de negro, que salían por la calle, que estaban en los bares, que fumaban, que conducían. Bueno, todo eso era una manera también de abrir ventanas a otro mundo, ¿verdad? Entonces, claro, en esta historia del cine ha habido siempre, sobre todo al principio, muchas mujeres. Lo que pasa es que, claro, a medida que se fue haciendo una industria muy rentable, entonces prácticamente desaparecimos, nos fueron echando, por así decir. Aquí tenéis a dos directoras. Louise Weber, fijaros que fue durante unos años antes de la Primera Guerra, en 1916, era la directora mejor pagada, directora y director, ¿eh? Y aquí tenéis a Dorothy Asner, que esta fue la única que consiguió seguir haciendo cine prácticamente después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Todas las demás desaparecieron. Los estudios controlaron completamente la distribución y la producción y desaparecieron. Pero bueno, en Europa, eso en Hollywood, en Europa quedaron algunas. Por ejemplo, nosotras tenemos varias directoras de esta primera época. Aquí os he puesto Rosario Pi. Claro, luego llegó la guerra y acabó también con ellas. Pero en los años 30, hasta la sublevación franquista, pues teníamos 3 o 4 directoras importantes. Y aquí tenéis, aquí abajo, a una excelente directora, pero el problema de esta excelente directora es que era nazi. Leni Riefenstahl. Fue genial, como directora fue genial. Pero bueno, no voy a hablar de ella, pero en fin, el problema es, no la condenaron, pero estaba clarísimo que sus amores. Pero bueno, como decía antes, a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta bien entrados los años 60, el cine nos maltrató, pero salvajemente. Entre otras cosas, porque claro, las mujeres durante las guerras, la Segunda Guerra, habían tomado, pues no sé, en cierta manera un poderío. Es decir, empezaron a trabajar fuera porque los hombres estaban en el frente, empezaron a gestionar las cosas de su casa, en fin, a hacerse un poco dueñas de su vida, su destino, su familia, y al volver los hombres, esto se tuvo que cortar de raíz. Entonces, los años 40, finales de los años 40 y los años 50 son de un siniestro total, porque entonces hay una cantidad de personajes, de mujeres guapísimas pero maléficas. O sea, eres guapa, luego tienes poder sobre mí porque tu belleza me atrae, luego por lo tanto eres un peligro, pero un peligro muy, muy duro del que tengo que defenderme como sea. Y o bien son místicas de la encarnación, personajes de mujer que son de un empalago, pero de un empalago total. Entonces, por ejemplo, aquí os he traído a estas dos guapísimas mujeres, pero fijaros, Rita Hayworth en Hilda. Pues Rita Hayworth en Hilda es una mezcla de perfidia y de sumisa.
porque, bueno, sí, los hombres enloquecen por ella, pero ella está colgada de Glenn Ford, que es un soso. Glenn Ford no solamente la famosa bofetada, es que la encierra, la arrastra y la encierra, o sea, la mantiene encerrada, directamente la hace prisionera. Y ella, sin embargo, sigue colgada de él. Y cuando él le dice ven, pues lo deja todo y se va con él. O sea, quiero decir que es un personaje que es mirado desde el punto de vista nuestro o desde aquella época, qué mensaje les daba a las mujeres, ¿no? Y aquí tenemos a la guapísima Ava Gardner, que además estas mujeres tampoco nunca consiguieron protagonizar realmente las películas, eran siempre personajes secundarios que entraban eso en el juego entre hombres. Ava Gardner, esta película se llama Forajidos, es una película muy interesante, pero claro, ella, como comprenderéis, tan guapa no puede ser buena, es maléfica, maléfica. Y bueno, he traído también así, para hacer un breve repaso, a Eddie Lamarck, porque ya sabéis, ahora ya hemos empezado, ya se habla de ella durante muchos años, ¿no? Que era inteligentísima, que era una gran inventora, que además lo que le gustaba es inventar, además eso lo cuenta su hijo en un documental, y bueno, y se sabe, ya sabéis que el wifi viene de sus inventos, pero a ella pues no querían para nada su inteligencia, ya lo decía ella, dice, no, si para parecer interesante lo único que hay que hacer es callarse y mirar embobada y ya está. Estas mujeres además personalmente las maltrataban mucho, no solamente sus parejas, que también, sino los estudios. Las controlaban completamente y les destruían el sistema nervioso. Porque además ya sabéis que en esta época, para aguantar las sesiones de 12 y 14 horas, que las tenían, porque además durante horas a ellas las tenían metidas en maquillaje, iluminación, cada plano tenía que estar media hora buscando la iluminación, en fin, para que fueran el animal más bello del mundo, como decían de Ava Gardner, que vamos, decir eso de una persona es bueno, que te da dolor, ¿no?, de oír tal cosa. Bueno, pues tenían que pagar un precio muy alto. Entonces, en los estudios directamente les inyectaban por la mañana, les decían que vitaminas, de hecho eran anfetaminas y todo tipo de, un cóctel de drogas para que estuvieran de marcheta, y luego cuando acababan, como claro, acababan hechas polvo y tarde, para que se durmieran rápidamente, les inyectaban un tranquilizante. Entonces, al cabo de unos meses terminaban todas. En fin, no me quiero poner por ahí, pero bueno, sí os quería decir de todas maneras, para acabar esta visión un poco histórica que me permito, es que de todas maneras, siempre, 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 incluso en los momentos más oscuros, siempre puede haber películas, bueno, y de lo que sea, pero en fin, estamos hablando de las películas, que resistan y que se salgan de la norma y que de alguna manera consigan burlarla y presentar rupturas. O sea, siempre hubo resistencia. Yo aquí os traigo esta película. Los hombres, los caballeros las prefieren rubias, que dice, qué tópico, además con este cartel. Pues no. Hombre, a ver, es una película que rompe muchas cosas, pero que es del 53. No puede ser, no puede contar ni el mundo que hoy tenemos, ni puede contarlo como hoy lo tenemos. Pero, sin embargo, es que está basada además en una novela de Anita Loos, o sea, de una mujer. Y se nota muchísimo, porque ellas dos, poder verla, probablemente la habréis visto, pero si la veis ahora le sacaréis muchísimos más partidos, porque claro, la vemos también con otra mirada. Ellas dos son amigas, pero amigas, amigas, o sea, vamos, que están dispuestas a conservar su amistad por encima del rollo amoroso, que eso es como para nota en los personajes femeninos. Así es que, y además el personaje de Marilyn, que parece tonta, no es nada tonta en la película, quiero decir, bueno, en la realidad tampoco. Y aquí tenemos a Catherine Hepburn, que veis que tiene esta pose y que está en pantalón. Todo y con sandalias y calcetines. Esto que, bueno, hoy en día nos parece pues normal, no es nada normal, y menos en esa época. Ninguna mujer, incluso en su casa, en privado, se sentaba así.
Las mujeres no podían sentarse así cómodamente, medio tumbadas, con el pie encima del sofá. Y pantalones, pues tampoco. Con lo cual, yo creo que no hay que pensar que todo es negro siempre. No. Entonces, decíamos que a partir de los 60 doy un salto, porque claro, ya me pongo a la actualidad, ¿no? Empieza un lento resurgir en la dirección, el guión, en la producción, en todo. También en España, ¿eh? Y aquí tenemos a Carmen Sarmiento, que es una pionera que rompió muchísimos moldes. O sea que siempre hubo mujeres también que consiguieron romper esas barreras tremendas. Pero bueno, a ver, el panorama hoy en día, que ya hemos avanzado tanto, que hemos conseguido tantas cosas, que las hemos conseguido con lucha, pero que las mujeres hemos avanzado tanto, el cine y las series siguen siendo como esas bolas que llevan las películas, los chistes, los presos en los tobillos, pues así. Porque si no tenemos relatos que nos acompañen, esos relatos están haciendo un trabajo de zapa de nuestros avances. El programa sigue siendo muy peliagudo, mucho. Mirad, yo cuando pasé por Madrid la última vez, que ya hace unos meses, claro, pero cuando paso digo, voy a ver la cartelera. Entonces, la cartelera, en resumen, os voy a poner así, bueno, no todas, pero estas películas, por ejemplo, ¿qué tienen en común estas? Pues que son todos protagonistas hombres, y además casi todas son de guerra, menos los dibujos animados, ¿no? Violencia, guerra y tal. Luego había alguna que se salía de ese esquema viril, pues yo he traído estas 4 que son coprotagonizadas. Bueno, las 2 que yo he visto, porque estas 2 no las he visto y a veces la foto parece que sí y luego cuando las ves te das cuenta de que no, de que él también controla mucho más. Pero bueno, y luego había unas raritas, poquísimas películas donde las protagonistas eran mujeres. Es decir, el panorama en resumen de la última vez que pasé por Madrid era este. Había 52 películas en cartel, de las cuales 34 protagonizadas por hombres, 10 coprotagonizadas. Y pongo interrogación porque ya os digo, de las que yo no veo, no me fío, aunque parezca que sí. Y 8, solo 8 protagonizadas por mujeres. Pero es que vamos a las series y nos encontramos lo mismo. La serie, bueno, yo aquí he puesto alguna, pero entráis en cualquier plataforma y empezáis a ver series, y sí, algunas de mujeres hay, pero fundamentalmente la mayoría, ¿veis? Aquí tenéis una, bueno, y aunque esta de Hong Kong, no sé yo si es muy protagonizada por mujeres, pero bueno, fundamentalmente siguen siendo ellos los que controlan el relato y los que lo protagonizan. Iluminada, ¿no? Pero casi todas las demás sí. Y sin embargo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en España, bueno, somos casi 47 millones de habitantes. Y resulta que mujeres somos casi 1 millón más. Entonces, es sorprendente que siendo 1 millón más, sin embargo, estemos desaparecidas. Entonces, claro, la suposición peliculera que a mí me gusta mucho, y es que, vale, los extraterrestres nos quieren invadir. Entonces, para antes de invadirnos, miran a ver cómo somos. Y la mejor manera, la más fiel de darse una idea, sería ver series y ver películas, a ver qué es lo que más simula la realidad que vivimos. Pues luego, cuando llegaran a la Tierra, se quedarían pasmados viendo que para nada, que la mitad de la humanidad son mujeres. Bueno, también cabe la posibilidad que no les sorprendiera porque ellos fueran igual, es decir, hombres, que los extraterrestres también fueran hombres, porque son hombres raros, pero son hombres. Incluso los robots son hombres, que ya es como para nota, ¿no? Entonces, a veces, después de muchos años de lucha, hemos conseguido que siga mujeres, pero al fondo. O sea, hombres con mujer al fondo. Avatar, por ejemplo, a mí directamente es que me indigna. Bueno, a ver, tiene todas esas cositas bonitas y tal, pero ¿no es indignante que tenga que llegar el soldado americano a salvar ese planeta?
Claro, la chica lo instruye, pero lo instruye para que luego él dé lecciones. Es que es increíble, pero vamos a ver, ella no puede montarse en el pájaro ese, se monta, claro, pero no puede ser la que lleve todo. No, si él no está, allí mueren todos, pero sin remedio. O sea, es un poco indignante. O el Código da Vinci que dice, bueno, no podía ser ella tan inteligente, bueno, en fin, la historia es un poco barroca, pero no podía ser ella la que llevara la historia perfectamente. O bien, yo qué sé, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Matrix. Matrix es otra que no sé cómo deciros, me irrita muchísimo. Porque vamos a ver, de modo que 20 siglos más tarde la humanidad necesita un Salvador. ¿Eh? ¿Y tiene que ser otro Jesucristo? Es que, vamos a ver, no es posible que 20 años, bueno, esta película además como es futurista no se sabe cuántos siglos después. ¿Cuántos siglos después todavía, cuando la humanidad necesita un Salvador, un enviado, un iluminado que la salve, tiene que ser también un hombre? Es que tiene mucho delito, ¿eh? Se inventan todo tipo de cosas, los guionistas, intentan sorprendernos con todo tipo de, yo qué sé, de mundos, de escenarios, de historias, pero lo de que el patriarcado no exista, no lo pueden concebir directamente, es que son incapaces de imaginar semejante ruptura. Y esta otra la he traído porque es muy típica. Esto de un hombre corriendo, arrastrando a una mujer, es, como deciros, es un gran clásico. Y lo que me hace mucha gracia además es que veis que la mujer, mirad qué taconazo. Yo lo que no sé ni cómo puede dar un paso con semejantes tacones. Pero en las series también pasa igual, ¿eh? No me voy a detener, pero son coprotagonizadas, no, hombres con mujer al fondo. Esta policíaca, por ejemplo, ella es la inspectora, pero oye, él es el que realmente resuelve. Rarito, pero resuelve. Los dos son raritos. Es curioso, esto habría que estudiarlo, porque son raritos. Pero bueno, en cualquier caso, y ya llegamos a este horror, que es que yo es que este horror no lo digiero, porque mirad, este horror además que me impresionó mucho, porque yo entonces estaba en París cuando la estrenaron, y entonces entraba al metro, claro, tenía que coger el metro, y entraba el metro, y esos enormes carteles que ponen en el metro eran esto, en francés, pero esto. Y yo quedaba horrorizada, porque os dais cuenta lo que es entrar y estar allí en un andén y tener a una cartel de 4x3 este horror, pero dices, pero vamos a ver, 7 personajes, un negro que representa el porcentaje de negros de Estados Unidos, que es más o menos un 7%, y una mujer, y encima objeto sexual, pero bueno, es que nosotros no tenemos historia propia, no tenemos en nuestra vida otra función nada más que gustar o dar placer a los otros, y efectivamente es eso, es que te preguntas, pero ¿quiénes somos? No tenemos vida propia, no tenemos historia, nos están todo el día, con esto vuelvo a repetir, ya lo dije al principio, no es algo que no tenga importancia, es fundamental, porque esto repetido una y otra vez, lo que te está diciendo es, tú no tienes vida si alguien no te elige y te incorpora a su historia y a su vida. Tú ni siquiera tienes película propia. Entonces, claro, ¿cómo aparecemos? En función de la mirada de otro. Esto que también algunas lo habréis visto porque lo pongo cuando hago intervenciones, es que es una cosa que impresiona muchísimo. Porque fijaos, es la misma actriz, claro, parecen dos. Porque el cine, es que el atractivo en el cine se fabrica. Pero fijaros cómo fabrican, porque en los hombres el atractivo lo fabrican porque son los portadores del relato. Y entonces, incluso aunque sean feos, por ejemplo, Humphrey Bogart no podéis decir que es un guapetón, pero da igual porque tiene un atractivo profundo, porque si no nos proyectamos en cierta manera en él, pues es que nos quedamos sin película, no sé cómo deciros. Tenemos forzosamente para vivir esa película, para vivir esa historia, nos compenetramos con él y le tenemos que perdonar todo. A Humphrey Bogart, incluso que son machistas, de Aquí te espero, en la película esa. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que
tiene una especie de chica que él se tira, porque no es que sea su novia ni nada, porque es guau. Y la trata como un calcetín sucio, pero vamos, de una manera completamente despreciativa y brutal, y sin embargo sigue siendo el protagonista y no le cogemos una tirria horrorosa, ¿eh? Después de eso nos decimos, pero bueno, este tío, qué cafre, ¿no? Ya no lo soporto, visceralmente me agrede, no se lo perdonamos. Vamos, lo pasamos como si nada. Bien, aquí entonces tenemos esta mujer en picado, veis el color del que está vestida, la iluminación, el contraste, la pose que tiene, cómo nos mira, y veis esta, que es una maléfica, veis que aquí está en contrapicado, o sea, nos está mirando desde arriba y de medio lado por encima del hombro, vaya, directamente, ¿eh? Y veis cómo va vestida, veis las gafas, que para una mujer son criminales, a un hombre le dan un toque en el cine, quiero decir, pero a una mujer no. Mirar cómo va peinada, por Dios, y mirar el contraste figura-fondo, es que la imagen es fea, todo es feo, todo es repugnante. Claro, en esta película ella es mala, encima es lesbiana, o sea, todo, lo tiene todo la pobre. Pero claro, decimos el protagonismo, pero ¿nos sirve el protagonismo? Tampoco, sin más, depende, porque hay películas que las mujeres son protagonistas, no hay muchas que sean protagonistas, pero algunas de las que son protagonistas son una lección de misoginia que impresiona, es tan brutal que impresiona. Esta, por ejemplo, él, es bueno, la habréis visto, quizás está en las redes, en fin, la presentaron en Cannes, es un director que está cotizado, en fin. ¿Y qué nos cuenta esta película? Pues nos presenta un personaje curioso porque además es la misoginia actualizada. Es decir, ya se sabe que hay mujeres que tienen poder y que son jefas. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tópico que oímos muchas veces de cuando una mujer tiene poder y es jefa, es peor que los hombres. Pues tal cual, tal cual. Es una jefa insoportable, tiránica, es una jefa despiadada, desagradable, que trata a los empleados fatal, o sea, tiene todos los sanbenitos posibles como jefa. Y ahora, en su vida privada, es mujer. ¿Qué quiere decir? Que le encanta que la maltraten y la trituren. Es una cosa, esta película es que es impresionante. Tiene un amante, que es un tío también que trabaja allí, y el amante llega y le dice que le haga una paja y ella, pues nada, no objeción ninguna, se la hace y ya está. Y no le dice luego, oye, pues ahora me toca a mí, hazme tú un cunilingus. No. Luego los vemos en la cama en plan martillo pilón, pero es que ya con el violador, que ella se cuelga completamente de un señor que no solamente la viola, sino que le da una paliza de muerte y ella queda colgada. Es un delirio. Bueno, como has dicho en la presentación, yo estas películas las tengo analizadas casi todas en mi blog, con lo cual si os interesa pues podéis. Y tampoco nos sirve este otro tipo de películas que es una y no más Santo Tomás. Es decir, una mujer, sí, protagonista, pero parece la única mujer del mundo mundial. Porque, a ver, Hipatia es que no tenía madre en la película, no, tiene padre, no madre. No tenía hermanas, no tenía primas, no tenía amantes, por supuesto, ni hablar, pero es que no tenía ni esclavas. Es que en la película hasta los esclavos son hombres, los esclavos que la bañan y tal. O sea, es una persona, una excepción en medio de, igual que le pasa a Tomb Raider. A Lara Croft, que Lara Croft, tanto en esta como en la anterior, pues no tiene madre, no tiene amigas, no tiene cómplices, no tiene ayudantes, no tiene ni perrita que la ladre, vaya. O bien en la serie pasa igual, en esta serie italiana, bueno, esta serie italiana además tiene mandanga, porque fijaos la chica, qué guapísima, porque esta es otra, la exigencia de belleza de las actrices es una tiranía. Porque incluso, yo que sé, Wonder Woman, pues bueno, que es una peli que es mejor que si no existiera esa peli, pero que si fuera Wonder Woman, pero en cualquier caso dices, es que bueno, va medilladísima hasta en pleno combate. Bueno, pues esta es una chica
que es inspectora de policía, pero es la única mujer entre todo un conjunto de hombres y, por supuesto, guapísima también, ¿eh? Como la anterior, como la anterior. Todas son guapísimas, todas son jóvenes y todas están en un mundo completamente masculino. Esta serie yo no sé si la están poniendo, bueno, yo la he visto en Prime Video, pero no sé si ahora está. Bien, entonces, además, ¿qué ocurre? No solamente es esto, sino que también cuando hablan de nosotras, cuentan patrañas, pero a punta de pala. Mirad, por ejemplo, el tema de la prostitución, que antes hemos evocado así. Pues aquí en esta película, que es de Ales de la Iglesia, 800 balas, que lo tiene todo. La ejecutiva es mandona, agria y desagradable, es un horror de mujer. Sin embargo, la prostituta es joven, es mona, es alegre, generosa, es feliz y es vocacional. Aquí os he puesto una escena donde ella quiere follar con este señor gratis, que es un viejo, y luego quiere también con el niño. Entonces, bueno, pues es eso, es que, vamos a ver, es la vocación les puede. Y aquí tenemos, efectivamente, las mujeres convertidas alegremente en cuerpos sin cara. Y hay una cuestión, y es que el cine y las series no reflejan la realidad. No reflejan, es que si la reflejaran sería mucho más interesante. La realidad es amplia, múltiple, también hay machistas, todo eso ya. Pero es que el cine hace una deformación patriarcal de la realidad. Entonces, claro, esto es lo que refleja, y estas son las mujeres sin cara de la prostitución, claro. Esto es una redada donde todas están escondiendo la cara. O, fijaros, esta película, que no sé si habéis visto, que también es de Zon, un director, en fin, en teoría intelectual, también en Cannes, como él, en fin. Y esta chica, que es, como veis, guapísima, 17 años, estudia en el instituto más prestigioso de París, donde, por cierto, enseñó Simone de Beauvoir, tiene una familia burguesa, su madre es médico, bueno, no le falta de nada, no tiene problemas y, sin embargo, se prostituye. ¿Por qué? No se sabe, porque ni siquiera es por dinero. Bueno, cobra un pastón, porque las prostitutas en el cine son todas prostitutas que cobran muchísimo dinero. Y pues, ¿qué ocurre? Que pues, guarda el dinero porque no sabe qué hacer con él, no es que se quiera hacer nada. Entonces, todos los críticos, ¡oh, qué maravilla! No sabemos por qué se prostituye. Bueno, sí lo sabemos, las que somos feministas sabemos que es propaganda que nos venden, que es completamente falsa, claro. Y aquí tenéis, claro, el símbolo por excelencia del mito de la prostituta maravillosa, feliz, que no tiene ningún problema y para colmo encuentra al millonario súper que la va a mimar y al final se va a casar con ella. O sea, la nueva Cenicienta y su nuevo príncipe. Pero la realidad es esta. Esta es la Cenicienta y este es el nuevo príncipe. Estas son las Ramblas de Barcelona, o no sé si las Ramblas, no, la Plaza del Rey será. Bueno, esto es una foto real. Entonces, esto es lo que el cine no muestra. Bueno, este es el ejemplo de la prostitución, pero podía ser cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos relatos que realmente reflejen la realidad de nuestras vidas. Que son los que además nos ayudan a avanzar, a elaborar lo que vivimos, a asimilar lo nuevo, a deshacernos de lo antiguo, a caminar hacia la igualdad y la emancipación. Figuras de mujeres que rompan tópicos, por ejemplo, esta película, bueno, es una comedia, no es que sea una obra genial, pero es una protagonista que tiene más de 50 años, pero bueno, dice que 50, que no es especialmente guapa, que no es rica, que es una chica normal, una señora normal. Está muy bien que veamos en el cine figuras así, porque son las que realmente existen. O, por ejemplo, el Olivo, que es una protagonista muy conflictiva, pero tiene, pues, porque tiene su mandanguilla, ¿no? Pero en cualquier caso, es que no necesitamos heroínas perfectas, necesitamos figuras de mujer que vivan las más distintas situaciones y que sean capaces de solucionar y que tengan un proyecto y que quieran y que tengan la fuerza
de vivirlo. O, por ejemplo, esta que es las relaciones madre-hija. Pues anda que las relaciones madre-hija no tienen ahí una riqueza impresionante, no siempre divertida, ni agradable, ni positiva, porque hay historias de todo. Sabemos que las relaciones pueden ser a veces muy conflictivas, pero en cualquier caso, por eso mismo necesitamos verlas, para elaborarlas, para asimilarlas, para modificarlas. Necesitamos mirar el cine y la ficción es un espejo que sirve muchísimo. El psicoanálisis será muy importante, pero ver cine es una clave fundamental para entender lo que te rodea. Porque hay cosas que cada cual vive y que están demasiado dentro o son demasiado delicadas. No podemos terminar de elaborarlas, no podemos terminar de enfrentarnos a ellas, no podemos además formularlas siquiera. Y a veces, cuando las ves en una ficción externa, se te revelan. ¿Por qué? Porque justamente tiene ese punto, el relato, de que engancha, crea un puente entre tu vivencia y eso que te están contando. Pero como tampoco es tu vida, tú ahí puedes hacer una proyección y puedes analizar y puedes concluir luego para tu propia vida. A mí me parece, ya os digo, esencial, ¿eh? Esencial para no retener nuestro avance y esencial para, o sea, para no hacer propaganda en contra, como estas películas, por ejemplo, de prostitución que hemos visto, y esencial para elaborar todo lo que vivimos. Aquí tenéis una trampa, por ejemplo. Yo no me voy a poner, porque es muy tarde, veo ya que voy mal de tiempo, pero Sola, sin embargo, es una trampa. Es una película que aparentemente, bueno, luego si queréis en el diálogo, si alguna os interesa, hablamos de ella. Pero a mí me parece una película muy falsa. Muy falsa, quiero decir, muy falsa con nosotros. Somos protagonistas, pero vaya par. Bueno, luego si queréis lo hablamos. Y si no, pues en mi blog tengo un artículo en que hablo bastante del tema. Somos amigas, tenemos amigas, claro que sí, las mujeres tenemos muchísimas amigas, muchísimas, y aquí tenemos varios tipos de amigas. Esta es La forma del agua, de Guillermo del Toro. Bueno, quiero decir que nuestra experiencia es que tenemos madres, amigas, cómplices y de todo, tenemos de todo unas mujeres con otras. Tenemos también amantes. Mirar esta película que se llama Fucking Amal, que es monísima, que yo siempre aconsejo a todos y todas las enseñantes que la pasen en clase, porque es de adolescentes y trata cantidad de temas y es monísima. Y luego tenemos esta, Un amor de verano, que se llama en España, que bueno, es de adultas y es también interesante porque la época de fondo donde transcurre esta historia de amor es entre el ambiente feminista de los años 70, entonces está muy bien. O sea que de paso vemos también esa parte de nuestra historia que está sin contar. Pero qué poquísimas películas hay que, por ejemplo, cuenten todo esto, ¿no? Todo lo que hemos vivido, por ejemplo, el sufragismo. A ver, la lucha de las sufragistas, hablo de las inglesas, duró 60 años, no 6 meses, no 6 años, 60 años. Estuvieron desde que empezaron a pedir el derecho al voto hasta que lo consiguieron. 60 años. Pues anda que no hay ahí historias que contar. Vamos, el lejano oeste es una tontería al lado de esto. De todo tipo, sociales, individuales, de todo. Y sin embargo, pues hay poquísimas películas. Esta, que tampoco es que sea una grandísima película desde mi punto de vista, pero tiene el mérito de que destapa un capítulo de una historia que además, a ver, consigue una victoria para millones de mujeres. No es que diga, es que es más importante, vamos a ver, es que el voto de la mitad de la humanidad no es el acceso a los derechos políticos de la mitad de la humanidad exactamente. No se puede despreciar. O, por ejemplo, mirar esta película, Las Inocentes, que, bueno, son simplemente detalles, porque, a ver, no se puede contar todo. Las Inocentes, por ejemplo, es una película que habla de una realidad que es
que las mujeres en las guerras son sistemáticamente violadas por todas las tropas que vayan pasando. Estas, como están en una frontera, en la frontera polaca, pasan por allí todos y todos las van violando. Y concretamente violan, entran a un convento, donde claro, entonces además los conventos, y en Polonia, no os cuento, había 100 y pico mujeres, muchas de ellas jóvenes, y entonces sistemáticamente las van violando. Es una película interesante, tampoco es que sea genial, pero tiene el interés de que eso, de que pone de manifiesto una realidad que normalmente se oculta porque los bravos soldados, hombre, si son los malos, o lo mejor, pero si son los buenos, nunca violan. Uy, qué va, qué va. O, por ejemplo, esta otra película, Figuras ocultas, que cuenta concretamente la aportación fundamental de las mujeres para todo el programa espacial norteamericano. Estas mujeres y otras muchas, estas, bueno, son las tres en las que la historia se encarna, pero son mujeres que sin su aportación científica, sin su inteligencia, sin su saber, pues no se hubiera llegado a donde se llegó. Y además, bueno, también mezcla el hecho del tema racista, porque en esa época pues no tenían todavía derechos tampoco, los negros. Bueno, yo quiero acabar rápidamente, luego os voy a poner una escenita. Mirad, yo voy a acabar con un homenaje a Josefina Molina, que es la presidenta de CIMA, porque CIMA es una asociación que ha luchado muchísimo para conseguir cambios fundamentales. Para, primero, conseguir que las películas de mujeres estén financiadas convenientemente. Porque, claro, esto es un problema. Una película se hace con muchos millones. Una novela la puedes escribir tú en tu rinconcito con tu ordenador. Bueno, luego la publican, pero en fin, en cualquier caso. Pero una película, si no te financian, no hay manera. Y en los últimos estudios que hizo CIMA, que es de 2019, ahora van a sacar el de 2020, las películas todavía en España, las dirigidas por mujeres, estaban financiadas casi la mitad que las de los hombres. Por término medio, a una directora le dan algo más de la mitad del dinero que les dan a un director. Es una vergüenza, ¿no? Esto después de mucho pelear y mucho luchar. Ellas han luchado muchísimo porque los jurados de los premios sean mixtos, porque claro, hasta hace 4 años es que tranquilamente 7 miembros del jurado, 6 hombres y una mujer que la elegían por guapa, que eso no quiere decir que fuera tonta, pero era la guapa. Entonces, ahora mismo, algo evidente, pues claro, un jurado tiene que ser mixto. Y ahora están peleando porque los grupos que hacen la preselección, porque claro, el jurado ve ya, o las películas que pasan en el festival, ya han pasado una selección. Pues porque las personas que hacen esa preselección también sean grupos mixtos, que parece mentira que estemos todavía ahí. Bueno, entonces yo quería homenajear a las mujeres que luchan por realizar cine, por llevar adelante todos estos proyectos que tienen y que ha sido una satisfacción ahora en los últimos Goya. Ya sabéis que ha ganado una película dirigida por una mujer, que hay poquísimas en los Goya películas que hayan conseguido ese premio. También está el documental de Mabel Lozano, que es maravilloso, tenéis que verlo. Ya sabéis que las películas de mujeres siempre se pagan, hay que pagar por verlas. No se choricean, pero para nada, ¿eh? Las veáis donde las veáis, en la plataforma, en cine, tal, bueno. Y luego, pues sí, efectivamente, el último mensaje es que no podemos resignarnos. No podemos, tenemos que ser espectadoras muy exigentes, con mirada crítica, inteligentes. Y bueno, mirad, esta escena es que me encanta, esta imagen es que me encanta. ¿Veis? Porque sí, así avanzamos. Así avanzamos, a pesar de los inconvenientes, porque os imagináis lo que es ir por esa pared, bueno, incluso con otra vestimenta, pero con esas faldas y vestidas de esa manera, pues si ellas lo consiguieron, bueno, es metafórico, nosotras también lo vamos a conseguir. Yo lo tengo clarísimo. Y como antes hablaron de mis libros, pues sí, estos son los 2 últimos que he publicado sobre cine y estos son los 2 últimos sobre feminismo. Y yo ahora sí voy a proyectar una escenita muy corta, porque ya he llegado a la hora,
pero voy a proyectar una escenita muy corta, muy corta, muy corta, que quiero compartir con vosotras. ¿La veis? Sí, ¿no? Bien, entonces, a ver, voy a cerrar esto y voy a quedarme... un momento, por favor, que... Texto, aceptar. Ya está. Mirad, esta película es una escena muy cortita de una película de Iciar Bollaín que se llama Flores de otro mundo. La paro. La he elegido, es ya una película que tiene sus años, pero es una película muy interesante, tiene muchos temas ahí. Y la escena que he elegido es muy cortita y también tiene mucho tema. No sé si la habéis visto, os recuerdo brevemente. Se trata de un grupo de mujeres, cuando hicieron aquellos años que hacían caravanas de mujeres a los pueblos. Y a este pueblo van a llegar una serie de mujeres de las que luego vamos a seguir la historia. Concretamente, la historia que más tiempo narrativo ocupa es la historia de una chica dominicana que está muy bien, incluso desde el principio, cuando hay un baile, para que se conozcan, ella lleva la iniciativa, cosa muy rara en el cine. Ella ve a un chico que está allí en la barra y es ella la que va hacia él, porque antes han intentado meterle mano, en fin, lo típico. Y ella va hacia él y empieza a hablarle y rápidamente se da cuenta de que puede ser un buen chico. Además, no idealiza para nada el asunto, porque ella lo que le plantea claramente es: tú necesitas una mujer, yo necesito un marido, porque además tengo unos hijos que criar, porque ella tiene ya un niño y una niña, y necesito un futuro para mis hijos. Entonces, además se lo dice. Luego, además, encima, bueno, se tratan y se enrollan bien. O sea, quiero decir que no es que sea un mercado desprovisto de alma, pero está bien que no sea, oh, lo miré, me miró, no. Es, a ver, nuestros intereses, ella lo llama aparte y se ponen a hablar de qué están buscando, a ver si lo que buscan les conviene. Y además luego ya os digo que está bien porque se ve que se enrollan, se quieren y se compenetran bien. Pero claro, este chico que ya tiene 30 años tiene una madre. Y la figura esta también es muy interesante porque, a ver, lo fácil en el cine es hacer madres etílicas o madres perversas, malísimas, horrorosas, que además son horrorosas del principio al fin, que no tienen cambios. Aquí en esta película la inteligencia del tema es que frente a una mujer muy creíble, porque es una mujer de un pueblo, que está viviendo toda su vida en el pueblo, de estos pueblos, estas aldeas cerradas de Castilla, que, bueno, pues que su mundo es ese y que siempre ha vivido lo mismo y de la misma manera y con la misma gente. Y aunque se supone que ella lo ideal hubiera sido que su hijo se casara con una chica estupenda y que le diera nietos, pero bueno, ya ha pensado que no, pues ya está ella tan feliz con su hijo cuidándolo. Y de pronto se presenta una chica que además es dominicana, que no es negra, pero en fin, para ella pues casi, que tiene unas costumbres completamente distintas, que es muy trabajadora, es una mujer extraordinaria, pero claro, por ejemplo, el arroz lo hace seco, el arroz seco, el arroz a la cubana, por así decir, y ella toda la vida, como se hacía antes en los pueblos, hace arroz caldoso. Entonces, pero está muy bien, porque se ve que esta película está hecha por una mujer en el sentido de que hasta los conflictos ocurren en torno a las cosas que realmente hacemos las mujeres y nos interesan, ¿no? Y nos importan y además pues son tareas cotidianas. O yo qué sé, cantidad de detalles, en fin, la veis. La cuestión es que la señora le coge una inquina tremenda a esta mujer, que para ella es una invasora, que además viene con 2 niños ya crecidos, que además eso tiene unas costumbres que ella no entiende, unas amistades que tampoco, y entonces está muy levantisca y muy desagradable, hasta el punto que el chico, el hijo, le dice: bueno, mire usted, madre, si usted no quiere, nos vamos a otra casa, pero aquí no podemos seguir así. Entonces ella, bueno, recoge velas, dice: hombre, ¿cómo voy a otra casa? Pero se nota que, bueno, recoge velas, deja de agredirla, pero se nota que no la traga. Entonces esta escena es la escena que resuelve el conflicto y lo hace con tanta inteligencia y tanta sutileza y en tan pocos planos que es una maravilla de escena. Bien,
empieza así, tal cual, ¿eh? Se ven unas manos y unas flores. Y el contraplano, que ya es un plano general, veis que nos muestra exactamente lo que está pasando. Están en el cementerio, esta es la madre del chico y esta es la mujer del chico, la dominicana, ¿no? Y entonces veis que se la ha llevado a que le ayude a llevar cosas a la tumba, pero la deja como al margen, ¿vale? Es simbólico. Sí, vale, eres mi familia, en fin, qué remedio, pero no eres mi familia. La familia, los muertos, o sea, quien hace aquí todo soy yo. Y tú, bueno, pues qué remedio, eres una intrusa. Entonces, fijaros. Me encanta cómo se levanta, cómo anda y cómo va vestida. Porque también, pues es una señora, pues eso, de pueblo que se viste bien para salir al cementerio. Claro, no va con mandil, ¿no? O sea, se nota también que está hecha por una mujer la película en esto, en que describe una mujer como podían ser yo. Veo a esta señora y digo, pues como las mujeres de mi pueblo, cuando van a limpiar las tumbas, bueno, ahora ya hay más variedad de mujeres, ¿no? Pero una mujer de esta edad y de estas condiciones, pues sí, claro, se arregla, se pone su pañuelito, sus zapatitos cómodos, en fin, y anda así como esta señora. Y entonces me parece que hasta en esos detalles hay que apreciarlos, porque nos vemos. Es que normalmente ni nos vemos en el cine. Mirar, contraplano de la chica que efectivamente marca el aislamiento y la observación está observando todo el asunto sin atreverse a intervenir. Veis que incluso tiene las manos detrás, en posición de lo que usted mande, yo en esto no me meto. Esa mentira. 8 años ya. No sé si había oído, es que el audio está fatal. Dice, parece mentira, 8 años ya. Mira, coge eso y llévatelo a casa. Le dice, mira, coge eso y llévatelo a casa. O sea, ya os digo que lo más que le permite es ser porteadora, ¿no? Entonces la chica, pues la chica hace lo que ella le manda, claro. Y fijaros que cuando se va a marchar, de pronto se vuelve y le pregunta. Lo quiso mucho. ¿Lo quiso mucho? Que es una pregunta completamente desconcertante. Bueno, desconcertante porque en esa época, pues en un pueblo no se casaban por amor, así decir, se casaban. Pero en cualquier caso, la chica habla desde su experiencia de ella, desde su edad, desde su condición, ¿no? Entonces, fijaos, la señora se queda como pasmada, porque no solamente por el tipo de pregunta, sino porque, claro, ya os digo que no tienen ninguna confianza una con otra, no es que se quieran, no es que se estimen, no es que intercambien pensamientos y emociones. Por lo tanto, se queda así como diciendo, pero bueno. Y ahora la cámara vuelve a la chica y durante unos segundos vemos cómo se le va apagando someramente el gesto, porque piensa, joder, ya he metido la pata, ¿qué hago yo preguntando lo que no tengo que preguntar? Pero fijaos qué interesante, la cámara vuelve a la señora, que es como si hubiera dudado de contexto, no contesto, pero contesta de verdad. Era un buen hombre. Y me trató bien. Contesta desde su experiencia, pero contesta de verdad. Era un buen hombre y me trató bien. Y entonces la cámara vuelve a la chica. Como Damián. Y dice como Damián es el hijo. Entonces la chica se va, pero miraros la madre cómo se queda. Esta es la conclusión de la escena. La madre de pronto, bueno, claro, me diréis, es demasiado breve, pero de pronto en esta contestación une por fin su vida y la vida de la chica. Por fin hace la conexión y prescindiendo de los detalles superfluos de que sea negra, sea dominicana, tenga hijos, no esto, lo otro, es una mujer que está viviendo una experiencia profundamente similar a la suya. Entonces, la otra se va, ¿veis?
y ella se queda pensando. ¿Veis? Es interesantísima esta escena porque además a partir de aquí, efectivamente, pues ya a ver, yo ya me quiero salir de aquí. Ah, bien. A ver, compartir pantalla, aceptar. Vale, yo ya me salgo de ahí y no sé cómo agrandar la pantalla, no sé si me veis en grande o qué. Bueno, aquí me aparece Paqui Méndez. Hola, Paqui Méndez. Hay muchas chicas que yo conozco aquí, pero en cualquier caso quería este ejemplo deciros cómo no es preciso hacer grandes discursos ni grandes cosas. Con poquito se puede hacer maravillas. Y basta con tener esa sensibilidad y esa percepción realmente y esa valoración de lo que son nuestras vidas. Y no me enrollo más porque llevo 1 hora y cuarto. Bueno, pues nada, que si queréis preguntar algo y ya está. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti, Pilar, muchísimas gracias, porque, bueno, realmente hemos aprendido y sobre todo creo que nos hemos dado cuenta, al menos yo, de todo lo que queda por aprender, que, bueno, que está bien. Ha sido un gusto escucharte y mira, tenemos varias preguntas que nos han pasado. A ver, quizás empiezo, bueno, hay una pregunta que dice, ¿por qué Solas, la película, te parece una trampa? Bueno, pues mira, Sola intentaré resumir lo más posible. A ver, Sola es una película que tuvo muchísimo éxito entre las mujeres, porque claro, estamos tan carenciadas de vernos que cuando nos vemos, porque también, claro, los dos personajes son mujeres de verdad, es decir, tienen un aspecto de mujer que te la crees, no son especialmente guapetonas ni nada. Y eso lo apreciamos mucho, además, bueno, concretamente encima son andaluzas y no son ni graciosas, ni bailan en un tablao flamenco. Yo como andaluza también lo agradezco. Entonces, además son de clase popular, todo eso es positivo. Os cuenta, en primer lugar, que la madre no es solamente una mujer maltratada, sino una mujer maltratada que acepta con mucha sumisión su maltrato. Bueno, eso ya puede pasar. Pero, claro, según cuenta la hija, es que también los maltrataba a los hijos. Y todos terminaron yéndose. En primer lugar, ella termina yéndose. Entonces, claro, ahí ya es más peliagudo de aceptar, porque entonces la madre se queda con el padre frente a los hijos. O sea, deja que los hijos se vayan y no vuelvan y se queda con el padre. Eso ya es para nota. Pero es que además la madre es que tiene completamente asumido ese papel, sin un poquito de rebeldía, porque con el vecino pasa, bueno, el vecino se lanza a alabarlo, que dices, por Dios, esta mujer es un personaje que tiene asumido su papel masoca y de servicio a tope, demasiado. Podía haber hecho un personaje un poco más discordante. Y luego la hija, que es la rebelde en teoría, es una rebelde un poco sin causa, que tiene una vida que es un desastre. Entonces casi que dices, bueno, casi parece más equilibrada la vida de la madre sumisa y maltratada que la vida de la hija, que después de todo está como una cabra y tiene que beber y está hecha polvo. Entonces, y además, bueno, la solución final, ¿cuál es? ¿Cuándo se soluciona, cuándo esta chica consigue equilibrarse? Pues convirtiéndose en la Virgen María, es decir, haciendo pareja con el anciano. Hombre, no se casan, ¿no? Pero la hija, que también ha aguantado el maltrato, no se casa con el anciano, pero el anciano la acoge, forma una familia tipo la Sagrada Familia. El anciano que, bueno, el anciano tampoco es el padre del niño, con lo cual es la Sagrada Familia total. Y el niño en brazos. O sea, ella se salva por la maternidad y porque tiene un señor que la protege y le dé cobijo. Y entonces eso la equilibra. Bueno, pues es que a mí eso me parece unas cargas de profundidad que nos tragamos, y quedamos incluso maravilladas, qué bien, y salimos, echas unas motos y luego lo piensas y dices, ¿qué mensaje me está vendiendo aquí Zambrano? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente.
Mira, tenemos otra pregunta que es relativa al cine francés y te lo voy a decir cómo ha llegado. Dice, dada su cultura francesa, me gustaría saber su opinión sobre algunas directoras francesas cuyos films se acaban de estrenar aquí. Caroline Vignal, entre paréntesis pone Antoinette dans les Cévennes. Lisa Anzuelos y entre paréntesis Mon Bebé. Julie Manoukian y entre paréntesis Leveto. Aparte de ellas, ¿cuál destacaría? Muchas gracias, muy interesante lo que está diciendo. Pues desgraciadamente ninguna de esas 3 películas las he visto. Mirad, yo desde que el COVID me vine aquí a la sierra, vivo en la sierra, y cuando vivía en París iba al cine todos los días, incluso, me veía hasta 2 y 3 películas diarias, una drogota total, pero ahora llevo, pues eso, un año, veo algo, pero claro, a través de las redes lo que hay. Entonces no conozco a esas 3 directoras. El cine francés pues ha tenido directoras muy importantes, claro, y que además son relativamente valoradas, ¿eh? Yo qué sé, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Agnès Varda, ¿no? Que, bueno, ha hecho películas que tienen su interés y su punto y tal, pero y además está haciendo cine hasta prácticamente que se ha muerto. Pero luego el cine francés tampoco ha tenido una situación, las directoras del cine francés tampoco han tenido una situación más estupenda que las españolas. También han sido poquísimas, ahora son un poquito más. También han montado una asociación para defender sus derechos y su panorama no ha sido más halagüeño que el nuestro, ¿eh? Y han sido mujeres que han tenido muchas dificultades para hacer cine, han sido pocas y algunas sí, algunas han conseguido destacar, pues sí, a pesar de todo, claro. Pero vamos, yo concretamente estas últimas, lo siento, pero no las he visto. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto la mirada feminista nos permite seguir disfrutando del cine americano clásico? Pues es que esto es lo de siempre, claro. Es que, a ver, una película sí es buena, si es mala, pues... Pero si es buena, tiene al mismo tiempo una gran riqueza de mensajes, de puntos de vista, de emociones. Quiero decir, claro, una película como Casablanca, pues es que no se puede decir qué rollo, no es un rollo. Otra cuestión es que podemos, porque está magníficamente hecha, tú la analizas y ya os digo, dices, joder, esta escena viene después de esta, la cámara se mueve así porque tiene que mover, pero claro, en cierta manera te produce irritación. Entonces, en resumen, el cine lo podemos ver, hay cosas que ya no podemos ver, ¿eh? Hay cosas que no, es como, yo qué sé, pues como la canción española que a mí me sigue gustando, lo que se llama la copla, ¿no? La copla, pues la copla, sí, pero tú dices, bueno, pero a ver, está contándome un momento que no sé por qué me dice que la batería se está agotando, un momento que tengo que ir. Sí, te esperamos, tranquila. Que vivo sola y no puedo decirle a nadie enchufa. A ver. Ya. Es que ya, continúa. Bien, entonces estaba hablando de, perdonad. Estamos bien, ¿eh? ¿Cuál era la última pregunta? Espera. Ah, sí. Estaba, la última pregunta era si estabas hablando de Casablanca, creo. Porque la pregunta era ¿hasta qué punto la mirada feminista nos permite seguir disfrutando del cine americano clásico? Sí. Creo que efectivamente hay obras que, a pesar de que son misóginas, más o menos, pues tienen una riqueza de otro estilo, pues es como un cuadro, pues bueno, claro, el cuadro, pues la señora desnuda allí, pero el cuadro tiene cualidades estéticas que como humanos, como humanas, nos afectan y nos llegan. Es decir, cualquier obra de arte, cualquier creación, aunque no sea ni siquiera genial,
aporta una serie de riquezas, si es buena, más, que entonces no podemos coger y decir, no, pero yo como no son nada más que hombres los protagonistas o como es no sé qué, la tiro a la basura. No, lo inteligente no es eso, lo inteligente es tener una mirada crítica. Muchas veces se plantea esto, por ejemplo, en la enseñanza, ¿qué hacemos con los cuentos clásicos? ¿Los tiramos? Pues hombre, yo siempre pongo la historia del conde Lucanor, que en la escuela cuando yo era pequeña siempre nos ponían ese cuento maléfico del doncel que casa con mujer brava, no sé si os acordáis, que era un horror porque es el tipo que quiere casarse con una rica y se casa con una rica que nadie quiere casarse con ella porque es una mujer insoportable, mandona. Y entonces él dice, yo me caso porque yo la voy a domar. Y efectivamente la doma en una noche. Le dice al caballo, tráeme de beber. El caballo nada, entonces va y le mata al caballo. Le dice al perro, tráeme de comer. El perro nada, y va y mata al perro. Y ya cuando ya ha matado a todo bicho viviente, le dice a la mujer, tráeme de beber. Y la mujer, claro, se levanta y se lo trae. Ese es el cuento del conde Lucanor. Quiere decir que el conde Lucanor encima tiene otros cuentos estupendos. No todos los cuentos son así de machistas, pero yo me pregunto, ¿por qué en nuestra época elegían justamente ese? O sea, dentro de la producción de un escritor o de un cineasta, pues no hay por qué elegir lo más machista. Y dentro de lo machista hay que distinguir entonces qué cualidades tiene que de todas maneras nos interesen. Por ejemplo, yo siempre pienso también en el Quijote. El Quijote, claro, pues sí, dos hombres paseándose por la Mancha, con una figura ideal. Pero el Quijote luego tiene capítulos interesantísimos, como el de la pastora Marcela, que es una mujer que es completamente actual. La pastora Marcela va y dice, pero bueno, ¿qué hacéis todos? Porque el pastor se ha suicidado, o el no sé quién se ha suicidado porque ella no le hacía caso. Y todos, qué malvada. Y ella se presenta allí en el entierro y les canta a las 40. Le dice, pero vamos a ver, ¿yo qué culpa tengo? Este se colgó de mí. ¿Quién le dijo que se colgara? Bueno, lo habla con lenguaje del siglo XVII. Yo no tengo culpa, yo nunca jamás. Y yo no soy responsable. ¿Por qué lo voy a tener yo que querer a este señor? Porque él me quiera. Yo vivo en el campo con mi amiga, tan feliz. Es un discurso. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eso, tener una mirada crítica, que no nos vendan motos, porque claro, es que muchas veces cuando hablamos de las obras clásicas nos saltan al cuello. Por ejemplo, yo hablo de Buster Keaton, que es un director de cine mudo genial, pero también es muy machista. Entonces, tú dices que es machista y empiezas, ¿quieres hundir el cine clásico? No, a ver. Pero si tú, por ejemplo, dices que Griffith, que es un director un poquito posterior, pero también de cine mudo, que es un genial director, dices que es racista, porque se nota el racismo en sus películas, esto todo el mundo te dice, sí, claro, qué lástima, sí. Pero si dices, es machista, te dicen, ¿qué haces deformando? ¿Quieres acabar? O sea, este es el tema. Que entonces, mirada crítica para valorar las cosas en su justa medida. Y desde luego, con el tema de las mujeres, es que todo el tema de las mujeres es insoportable. Porque es que no aceptan ni que pongamos el más mínimo reparo. Pero ahí nosotras tenemos también que ponernos duras y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Será genial, pero es un machista. Yo qué sé, Becker tiene unas leyendas donde tiene un antisemitismo primario, de eso de los judíos comiéndose niños crudos. Bueno, pues oye, si tienes que poner una leyenda de Becker, no elijas esa. Y de paso, además, si puedes, di que tiene leyendas que son insoportablemente antisemitas. Y ya está, no pasa nada. Educas entonces a los jóvenes en el espíritu crítico y tú disfrutas, porque yo disfruto mucho del cine bueno, aunque sea machista, claro. Bueno, hay otra pregunta que no sé si la entiendo muy bien, porque dice, ¿cuál es tu película romántica y feminista ideal? Quiero decir, me desconcierta un poco porque no sé si puede ser romántica y feminista al mismo tiempo. Si quiere decir eso.
Es que todo depende, hay palabras muy polisémicas y el romanticismo, pues claro, aparte del significado histórico de la época, pues puede ser el empalago total y puede ser, sobre todo para las mujeres, la sumisión total y sin Claro. ti no soy nada, o Claro. bueno, o puede también describir pues un estado de euforia amorosa. Y en eso pues es estupendo, lo vivimos con mucho placer y bueno, también lo podemos vivir mal, pero bueno, quiero decir que ahí está la inteligencia de cada cual. Yo las películas románticas no sabría decir ahora mismo, yo creo que sí que hay historias de amor que pueden ser interesantes. Por ejemplo, estas historias que yo puse, claro, lo que pasa es que da la casualidad que son las dos de historias de amor de chicas, porque son las que menos ocurren, y entonces por eso las destaqué. Pero, por ejemplo, esta película de Un amor de verano, que creo que se llama en español, pues es una historia en cierta manera romántica, es una historia de amor, pero está bien. O la otra, en fin, hay películas, no forzosamente porque cuente una historia de amor tiene que ser una película que carezca de interés. Lo que Claro. pasa es que lo que no podemos tampoco es tragarnos por lo que estamos diciendo. Películas que nos vendan historias de amor que dices, pero vamos a ver, ¿qué? Por ejemplo, eso, Casablanca, ¿qué? Ella, lo que tú quieras, ella termina al final diciendo lo que tú quieras y él le dice, vete con tu marido. Punto. Claro. Y él se queda con su amigote allí de jefe de Casablanca y a ella la manda a tener hijos y allí a ser señora de su marido, allí a que se aburra allí. Bueno, Una hay vez otra... Ah, la sumisión total de ella, porque eso lo hace cuando ella ya se rinde completamente y le dices lo que tú quieras, ella está dispuesta a dejar al marido, que dejar al marido en esa época no es como dejarlo ahora, ¿eh? Y dejar al marido héroe de la resistencia, tampoco en plena guerra, tampoco es como dejar a un nazi por ahí. claro. Entonces, quiere decir que ella se rinde a fondo y en totalmente. Y entonces es cuando él le dice, pues anda, vete con él, te doy permiso, toma, tira. Sí. Mira, hay otra pregunta sobre la formación en materia de cine en las escuelas, ¿no? Y dice, pregunta si en los currículos escolares debería de haber una materia sobre la enseñanza del cine, es decir, cómo enseñar a los alumnos a ver críticamente los relatos audiovisuales. Sí, yo hace mucho tiempo que lo digo, yo de hecho cuando empecé a escribir sobre cine, empecé muy orientada justamente a la educación en un marco escolar, en fin, en el currículum, porque además fue la época en que los currículum, aquellos, la ley de educación nueva y tal, pues la LOSE, pues empezó a meter posibilidades de materia optativa y muchos profesores empezamos a hacer optativas de imagen. Yo misma hice durante varios años optativas de imagen. Entonces yo pienso que sería esencial no aprender listas de directores como las listas de los Reyes Godos, yo no sé si eso ya no se aprende, pero bueno, quiero decir, sino efectivamente educar para la imagen. Me parece una locura como sociedad constatar que vivimos en un mundo de imágenes que para conducir, que también conducir sin saber es peligroso, pero para conducir nos exigen unos conocimientos básicos y sin embargo nadie nos dice, nadie nos explica mínimamente unos mecanismos básicos para analizar lo que vemos. Es decir, cuando veas algo, fíjate en esto, porque esto es lo que te está contando la verdad. O sea, a veces en el cine dicen frases, dicen, por ejemplo, qué chica más inteligente, pongamos por caso. Y lo que te enseñan es que la chica tiene un par de tetas. Entonces, esa es la trampa. Y además la chica no hace nada interesante en toda la película. Entonces, hay que decirles no. Esto es el mensaje. El mensaje es lo que ves, no lo que te cuentan, que puede ser un engaño. No lo epidérmico, sino analiza. O sea, enseñarles lo básico sin intentar hacer expertos, pero lo básico de cómo se construye el mensaje que percibimos. Pues se construye con encuadres,
con iluminación, con decorados, con vestuario, con maquillaje, con peluquería, pues lo que os dije antes de esta Catherine Zeta-Jones, hasta qué punto en un fotograma es atractiva y hasta qué punto en otro es repulsiva. Pero atractiva ¿para quién? ¿Para qué mirada? Etcétera. Entonces, esto que tampoco es tan complicado, ¿eh? Lo básico, se tendría efectivamente que enseñar en un mundo como el nuestro, eso tendría que ser, vamos, educación de base y obligatoria para todo el mundo. Sí, y no sé, siguiendo la misma línea, yo estaba pensando la cantidad de horas que se pasan, bueno, las niñas, los niños, adolescentes, delante de la tele hoy. Bueno, pues en esa línea sería importante que tuviesen claves, ¿no? O sea, que no asumieran todo lo que les ven así, sin mayor. Sin mayor. No la tele, sino están todo el día viendo vídeos. Claro. Todo el día. Entonces, claro, tener claves para que les den como un toque, porque a ver, luego cada cual ya elabora con su mente, pero todo el mundo, yo creo que todas tenemos por ahí, si nos ponemos a pensar, tenemos claro el momento en que descubrimos algo. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente el momento en el que de pronto dije, Franco no es el Dios. Claro, yo era muy pequeña, pero yo no sé, Franco era el jefe del Estado, veíamos los nodos, yo qué sé, bueno, tampoco me importaba, pero de pronto, justamente cuando fui a Francia, pues de pronto me encontré con un refugiado catalán que me dijo, Franco, ese asesino, yo no me moriré sin ver la bandera de la República en la Plaza de Cataluña. En fin, yo me quedé, pues yo ya os digo que no tenía una formación, pero eso que de pronto yo ni pensé nada, simplemente me sorprendió. Dije, o sea que Franco se puede criticar. Franco es algo de lo que se puede hablar y negativamente. Eso, o por ejemplo, yo que sé, cualquier otra cosa, o en el feminismo, de pronto alguien que te dice una cosa cuando no eres feminista o cuando yo que sé, y que te quedas pensando, sí, y luego tú ya haces tu camino. Y la educación es eso, es destapar claves, destapar incógnitas, decir, todo se puede pensar y todo debemos pensarlo. Y aquí te muestro cómo hacerlo. Y luego tú ya vas elaborando tu camino, porque claro, luego verán 1000 cosas, pero por lo menos que tengan eso, una mínima base interpretativa y analítica, por supuesto. Bueno, pues es que se nos echa el tiempo encima. Sí. Se nos echa el tiempo encima y... Es imposible tratar todo. Claro, claro. Que en el mundo ahí, pero claro. No, pero Pilar, nos has abierto una ventana importante y bueno, y sobre todo vemos todo lo que hay detrás, que tenemos que tener los ojos bien abiertos y la mente también para que no, en fin, pues para no poder tragar fácilmente lo que nos entra. Bueno, ha sido un gusto escucharte. Bien. Ha sido un gusto, ha sido estupendo y a través de las redes nos transmiten que, bueno, pues que ha sido fenomenal escucharte. Así que... Mando un saludo a todas las amigas, porque sé que tengo ahí amigas, porque me aparecen los nombres y a veces la cara, Paqui Méndez, Elisa Madera, bueno, por supuesto Carmen Sarmiento, en fin. Entonces mando un beso especial a ellas y a las que no conozco también, porque si están aquí es que son feministas. Y a vosotras, otra vez agradeceros de verdad el esfuerzo que habéis hecho por organizar esto a pesar de todos los inconvenientes. Y estoy deseando volver por allí, no ya tanto como para dar una otra conferencia, sino para volver a pasearme por la ciudad tan bonita y a todos esos pinchos y esas cosas que tenéis por allí. Eso es bonito. En fin, la buena vida.
Pues cuando quieras, Pilar, serás muy bien recibida. Queda. Bueno, sí, pero vamos, serás muy bien recibida. Muchas gracias de nuevo y estaremos. También quiero agradecer a todas las personas que habéis estado ahí. Muchas gracias y, bueno, os damos las gracias en nombre del Fórum Feminista María Emaeztu. Mila esker, hor egon zareten guztioi, eta, bueno, hurrengo bat arte. Agur.